Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros como cada martes en una transmisión más de este podcast Poder, Riqueza y Felicidad. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar, vamos a tener una conversación profunda y va a ser también una introducción al arte de hablar al espíritu. Así es que eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la razón por la cual a veces cuando te estás comunicando, no conectas. Y específicamente vamos a hablar de los tres errores más comunes que generan desconexión a la hora de comunicarnos. Eso vamos a cubrir en la transmisión del día de hoy, así es que no te vayas a ir, quédate aquí con nosotros. Pero bueno, también antes de arrancar, si nos comparten rápidamente en los comentarios, respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la última conversación que tuviste? Pudo haber sido una conversación en el ámbito personal, en los negocios, ¿no? Con algún amigo, familiar, pero ¿cuál fue la última conversación recientemente que te dejó insatisfecho, que te dejó con un mal sabor de boca? Por favor, escribe rápidamente en los comentarios porque hoy vamos a abordar, ¿no? Los tres errores más comunes que generan desconexión a la hora de comunicarnos. Así es que comparte rápidamente en los comentarios, obviamente en lo que nos preparamos para arrancar el día de hoy. Entonces, bueno, el tema central es por qué se genera desconexión o por qué no conectas, aún comunicándote, aún generando el espacio, el tiempo para la reunión, para la conversación, para la charla, pero por qué a veces se genera desconexión. Obviamente hay muchas razones, pero en esta transmisión lo que quiero compartir contigo son las tres razones más comunes que he encontrado, las tres razones más comunes desde mi experiencia que generan esa desconexión al hablar. La primera es hablar desde el juicio y no desde la empatía. Independientemente de con quién te estés comunicando, no importa si estás hablando con una persona uno a uno o si estás hablando ante un grupo, ante una audiencia, no es solamente las palabras, ¿no? Hoy en día creo que mucha gente le coloca demasiada atención a las palabras, demasiada atención a las técnicas. Entonces, no es solamente lo que dices, no es solamente cómo lo dices, o sea, no son solamente las palabras, no es solamente la técnica, es desde dónde lo estás diciendo. ¿Estás hablando desde tu mente o estás hablando desde el corazón? O sea, ¿quién habla? ¿La mente o hablas tú? El espíritu. Entonces, el primer gran error que genera esa desconexión a la hora de comunicarnos es precisamente hablar desde el juicio, la mente, en lugar de hablar con empatía, ¿no? Y obviamente, cuando tú te comunicas desde ahí, pues lejos de generar o tender puentes, pues se genera desconexión. O sea, muchas veces pensamos, ¿no? O hay un muy mal hábito, muy arraigado, por cierto, de querer tener la razón. O sea, estás hablando con alguien, ¿no? Estás en una conversación, estás en una discusión, en una reunión, y luego se activa este tema, ¿no? De querer tener la razón. Pues desde ahí estás hablando desde la mente, estás hablando desde el juicio, ¿no? Algunas veces es simple y sencillamente por pensar que tenemos que tener la última palabra, algunas veces, ¿no? Queremos proyectar autoridad o simple y sencillamente una posición dominante y a veces es simple y sencillamente un muy mal hábito. Un hábito de no incluir, ni siquiera estar interesado en escuchar, investigar o incluir las opiniones, los puntos de vista de los demás. Entonces, de repente, ¿no? Para que tú te notes o tú te caches cuando estés hablando, cuando te estés comunicando, cuando estamos hablando desde el juicio, en lugar de tener una comunicación más empática, pues a veces hay frases como, es que siempre me dices lo mismo. No, es que no te has dado cuenta, pero estás mal, estás en un error. Ese tipo de frases obviamente reflejan, ¿no? Esa cerrazón mental, esa falta de flexibilidad, ¿no? En tu juicio, en tu pensamiento, ¿no? Ser una persona pues muy cerrada, muy obstinada y una persona que realmente no incluye, que no tiende puentes en su conversación. Y lo primero que hay que entender en la comunicación es que si la otra persona no se siente seguro, no se siente segura, no siente que verdaderamente se están tendiendo puentes para comunicarse, inmediatamente se genera la desconexión. Entonces, el primer error
es ese, hablar desde el juicio, desde la mente, en lugar de hablar con mayor empatía. Ahora, pregunta para ti, ¿no? Pregunta para reflexión y no tienes que contestarme, pero si lo deseas, puedes colocar también tu respuesta ahí en el chat o en los comentarios, ¿no? Pero lo que quisiera que tú reflexiones en esta primera parte es, ¿estás hablando, o sea, cuando te comunicas, estás hablando para entender? ¿Estás hablando para comprender o estás hablando para controlar? Eso te lo dejo a ti, ¿no? Para que tú lo inspecciones y obviamente vayas siendo más consciente, ¿no? De estos hábitos y sobre todo estos errores, ¿no? Que a veces se cometen en la comunicación. El segundo error, que también es muy, muy común, es, este es tremendo. Y la verdad es que a veces sigo cometiendo este error, ¿no? Pero es hablar desde la urgencia en lugar de hablar desde tu presencia. Y es que obviamente, ¿no? En el día a día, en el trabajo, en las actividades, a veces hay desafíos, a veces hay problemáticas, a veces hay situaciones que pues exigen, ¿no? Y demandan una solución pues rápida. Pero es muy importante cuando tú estás, ¿no? En esa comunicación, en ese ejercicio de identificar, evaluar, ¿no? Todas las partes, todas las piezas, todos los componentes, ¿no? De la problemática o de la situación, pues necesitas hablar desde la presencia y no caer en la urgencia de solucionar rápido. Y esto es muy dañino en la comunicación, porque cuando estamos hablando desde la urgencia, en lugar de hablar o comunicarnos desde la presencia, número uno, estamos hablando con alguien y luego, ¿qué sucede? Lo interrumpimos. Y evidentemente eso no genera un buen sentimiento. No ayuda en la comunicación cuando tú interrumpes a una persona y no la dejas terminar. Otra cuestión muy común cuando estamos hablando desde la urgencia, en lugar de hablar desde la presencia, es escuchar de una manera superficial. Estar pensando, ¿no? En la solución, estar pensando, ¿no? En la respuesta, en lugar de escuchar de manera atenta y de manera profunda. Entonces, obviamente, insisto, esto, aunque estés en comunicación, pero si tú estás hablando desde la urgencia, pues evidentemente eso genera un mal sentimiento y genera esa desconexión. Entonces, cuando tú estás hablando, no es solamente las palabras, es desde dónde estás hablando. Ahora, pregunta para ti, ¿no? Y esto tiene que ver con la reflexión. O sea, ¿realmente tú le permites a la otra persona ser quien realmente es? ¿O ya decidiste por la otra persona quién debería de ser, cómo debería de pensar o cómo debería de actuar? O sea, hay que recordar que para que la comunicación fluya, para que la comunicación se dé, se requiere construir un espacio seguro donde la persona, si nos remontamos al error anterior, no se sienta juzgada, donde la persona se sienta escuchada, donde la persona pueda vaciar sus pensamientos, depositar sus opiniones y sus puntos de vista. Y eso es maravilloso y es benéfico, sobre todo cuando hay trabajo en equipo. Entonces, si tú nos estás siguiendo y verdaderamente quieres mejorar en tu liderazgo, con tu equipo, con tus compañeros, con tu red, inspecciona tu comunicación. El segundo error es este, hablar desde la urgencia en lugar de hablar con presencia. Y el tercero, ¿no? Y último de estos tres errores, pues es hablar, ¿no? Y compartir información sin ninguna intención o con una intención equivocada. Y obviamente hoy en día vivimos en la época o en la era de la información. Todo el mundo tiene acceso a la información, ¿no? Hoy en día con el Internet y con los dispositivos móviles, date cuenta que no hace falta más información. Es más, hoy en día una problemática es que tenemos ya demasiada información, estamos sobresaturados de información, a veces estamos abrumados y no sabemos qué hacer con tanta información. Entonces, más información no es el problema. La pregunta es, ¿cuál es tu intención al comunicar? O sea, ¿tu intención es quedar bien? ¿Tu intención es lucirte? ¿Tu intención es mostrar todo lo brillante o lo inteligente que tú eres? ¿Esa es tu intención al comunicar? ¿O tu intención es vengarte, desquitarte de alguien, humillar a alguien, hacer quedar mal a alguien? ¿Cuál es tu intención al comunicar? Inspecciónalo. Y si de repente te das cuenta que tu intención no es la más óptima, tienes el poder de elección, ¿no? De cambiar la intención
o definitivamente desistir y no comunicarte con intenciones negativas, hostiles, destructivas. Hay que recordar que crear confianza en un equipo de trabajo puede llevar años. Y esa misma confianza que un líder construye en años de trabajo se puede destruir en un instante. Simple y sencillamente por actuar de manera precipitada, de manera impulsiva, ante un arrebato, ante un disgusto y entonces darle rienda suelta, ¿no? A intenciones destructivas. Entonces no es solamente comunicar y dar información. ¿Cuál es tu intención? A ver, ¿tu intención es edificar a alguien? Reconocer el buen trabajo que alguien hizo, el empeño, las horas, la dedicación. Tu intención es educar a alguien, tu intención es formar a alguien, tu intención es construir o hacer a lo mejor de un momento difícil para todo el equipo una experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es tu intención a la hora de comunicarte? No es solamente llenar el vacío, no es solamente hacer ruido, ¿no? Y evitar el silencio, es la comunicación es una de las herramientas más valiosas que el ser humano tiene. Pero también, del otro lado, tienes que ser consciente de uno de los commodities más preciados para el ser humano, su tiempo. Entonces, toma en cuenta siempre el tiempo de los demás, reconoce, agradece, aprecia el tiempo de los demás y entonces prepárate en tu comunicación para que tú puedas comunicar exactamente lo que tú quieres comunicar en el menor tiempo posible para que tenga el mayor impacto, pero sobre todo con una intención correcta, con una intención óptima, con una intención constructiva. Espero que esto haya sido útil para ti, explorar estos tres errores que son muy comunes a la hora de comunicarnos y lejos de ayudarnos, pues simplemente generan pues más desconexión. Pero bueno, antes de despedirnos, esto es solamente una introducción al arte de hablar al espíritu. Durante las próximas semanas voy a estar compartiendo contigo más información y también en su momento te voy a invitar a que seas parte de una experiencia que puede transformar tu manera de comunicarte desde el alma. Soy Raúl Rivera, gracias por haberte conectado el día de hoy, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Si te gustó la transmisión del día de hoy, si te identificaste con este podcast, por favor, compártelo con algún amigo, con algún ser querido, con cualquier persona que tú quieras que mejore, con cualquier persona que tú quieras, pues que le vaya bien. Y bueno, antes de irnos, pregunta de reflexión, comparte tu respuesta, por favor. ¿Con cuál de estos tres errores te identificas? O sea, ¿cuál de estos errores que acabamos de compartir es el que has estado cometiendo con mayor frecuencia? Esperamos ver tus comentarios, esperamos ver tus respuestas y también tus triunfos. Que tengas un excelente día, una excelente mañana y ya lo sabes, como siempre, por favor, mantente conectado a la zona verde. Nos vemos el próximo martes.